my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola amigos de YouTube, aquí su compa comienzo en un nuevo video de bueno, aprovechando que, al parecer les gustó el crossover entre Jujutsu Kaisen y Dandadan, pensé en hacer otro capítulo, pero bueno ya sin mucho, más que decir que comience el video. Crossover Jujutsu Kaisen por Dandadan capítulo 2, energías distintas. Por la noche, Itadori caminaba por las calles de la ciudad, intentando orientarse en un entorno que le resultaba cada vez más confuso. Cada vez que trataba de preguntar a alguien dónde se encontraba, las respuestas que llegaban a sus oídos no eran más que un incesante ruido estático. Después de varios intentos frustrados, decidió abandonar la idea, pues aquel sonido se había vuelto insoportablemente irritante. Como si eso no fuera suficiente, su intento de usar el teléfono para llamar a sus amigos fue igualmente inútil, la línea estaba muerta, y su celular había dejado de funcionar por completo. Kujisaki va a matarme, murmuró Itadori mientras contemplaba las calles vacías a su alrededor. Con un profundo suspiro, se dejó caer en cuclillas, dejando que el cansancio se reflejara en su rostro. Estoy agotado, dijo para sí mismo, en voz baja. Pero bueno, será mejor buscar un lugar donde dormir. Mañana seguiré intentando encontrar una forma de regresar. Tras pronunciar esas palabras, se levantó con determinación y continuó su camino, perdiéndose entre la penumbra de la noche. Después de varias horas deambulando, Itadori revisó su teléfono y notó que ya eran las 2:30 de la madrugada. Lo único que encontró en su búsqueda fue un parque desierto, sumido en la oscuridad de la noche. Exhausto, se dejó caer en uno de los columpios y comenzó a balancearse suavemente, levantando la vista hacia el cielo estrellado en un intento de relajarse. Sin embargo, su descanso no duró mucho. A lo lejos, escuchó un grito ahogado, un sonido tan débil que fácilmente podría haber pasado desapercibido. Pero para alguien con su experiencia, aquello solo podía significar dos cosas, y ninguna de ellas era algo que estuviera dispuesto a ignorar. De un momento a otro, Itadori comenzó a correr a toda velocidad por las calles de la ciudad, alcanzando una rapidez sobrehumana. En cuestión de segundos, recorrió gran parte de los alrededores hasta detenerse frente a lo que parecía ser una casa abandonada. Algo en aquel lugar encendió una chispa en su mente, un presentimiento imposible de ignorar. Sin dudarlo un instante, tomó impulso y saltó a través de una de las ventanas, rompiéndola con facilidad. Para su sorpresa, el interior de la supuesta casa abandonada contrastaba radicalmente con su apariencia exterior. En lugar de un sitio en ruinas, se encontró dentro de un espacio increíblemente avanzado, lleno de tecnología que parecía de otro mundo. Pero antes de que pudiera asimilar lo que veía, su atención fue atraída de regreso al presente. Frente a él, 3 criaturas extrañas mantenían atadas a varias chicas, todas amordazadas, excepto una que luchaba con todas sus fuerzas por liberarse. La escena encendió una llama de determinación en Itadori, que no dudó en prepararse para actuar. Itadori, al observar detenidamente la escena, identificó a las 3 criaturas como maldiciones de grado especial. Aquello no le sorprendió, considerando el lugar donde se encontraba.
Según lo que había aprendido, solo maldiciones de este nivel eran capaces de crear expansiones de dominio, y parecía evidente que eso era lo que enfrentaba ahora. Mientras procesaba la situación, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser lanzado violentamente contra una de las paredes de la supuesta expansión de dominio. El impacto fue fuerte, pero no lo suficiente como para causarle un daño considerable. Con rapidez, Itadori se recompuso y trató de ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera moverse con libertad, una abrumadora presión lo aplastó contra la pared, inmovilizándolo. Con esfuerzo, alzó la mirada y notó que una de las 3 maldiciones tenía su mano extendida en su dirección. En ese momento, Itadori dedujo que probablemente esa era la habilidad especial de la criatura, ejercer una fuerza aplastante sobre sus enemigos. Sin embargo, lejos de rendirse, comenzó a planear su próximo movimiento mientras la intensidad de la presión aumentaba. Esto hizo que una sonrisa se dibujara en el rostro de Itadori. Con una expresión confiada, apoyó la mano sobre la pared y pronunció con voz firme: desmantelar. En ese instante, marcas de corte comenzaron a aparecer por todo el lugar, como si una fuerza invisible trazara líneas en cada superficie. Incluso las maldiciones, inicialmente despreocupadas, mostraron una chispa de alarma en sus rostros al percatarse de lo que ocurría. Su desdén se transformó en preocupación cuando las marcas, al completarse, desataron un colapso total del dominio. Las estructuras comenzaron a desmoronarse, y con ello, la criatura que lo mantenía inmovilizado perdió el control de su habilidad. Libre al fin, Itadori no perdió tiempo. Se lanzó hacia las maldiciones con una velocidad abrumadora, dejando a los seres sorprendidos. Sin embargo, los ignoró por completo, dirigiéndose directamente hacia las chicas cautivas. En un solo movimiento, rompió las mesas avanzadas que las mantenían atadas y liberó a todas rápidamente. Con su extraordinaria velocidad, las tomó y salió del lugar antes de que éste se derrumbara por completo. En cuestión de segundos, ya estaban a 8 cuadras de la casa que momentos antes había sido su prisión. Las chicas, aún conmocionadas, no podían comprender lo que había sucedido tan rápidamente, pero su atención pronto se centró en Itadori. Él, sin titubear, se quitó la chaqueta y la camisa para dárselas a 2 de las chicas, quienes solo vestían pantalones. Luego, con un gesto decidido, entregó sus propios pantalones a la tercera, que los había perdido por completo. Mientras permanecía de pie, vistiendo solo su ropa interior, les dirigió una mirada tranquila y dijo: «Están a salvo ahora». Antes de que alguna de ellas pudiera articular palabra, Itadori les dedicó una sonrisa serena, levantó una mano en un gesto de despedida y, sin decir nada, salió corriendo a una velocidad impresionante. Las chicas, aún conmocionadas, lo observaron con los ojos abiertos de par en par, incapaces de procesar cómo aquel joven, que acababa de salvarlas con tanta determinación, simplemente se marchaba sin explicar nada, dejando tras de sí solo el eco de su hazaña y un aire de misterio. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los seres, mirando alrededor con evidente confusión. «No lo sé», respondió otro, aún procesando lo ocurrido. «Destruyó toda la nave en un segundo». «¿Qué clase de humano es ese?», murmuró el último con incredulidad. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, el primero de ellos fue literalmente aniquilado. Una lluvia de *Black Flash* impactó su cuerpo con una fuerza devastadora, reduciéndolo a menos que polvo. Los otros 2 apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser lanzados por los aires por 2 golpes divergentes que los hicieron estrellarse violentamente contra los restos de la casa. Aunque se recompusieron con rapidez, su suerte no mejoró. Uno de ellos fue inmediatamente clavado contra el suelo, incapaz de moverse.
Itadori, sin darle respiro, pronunció con voz firme: desmantelar. El cuerpo de la maldición comenzó a llenarse de marcas de corte guía. Aunque en un principio no parecían tener efecto, en un instante el ser cayó muerto, como si su propia esencia hubiera sido destruida desde dentro. Al presenciar esto, el último ser no perdió tiempo y extendió su mano hacia Itadori, intentando usar su habilidad para inmovilizarlo. Sin embargo, Itadori entendió sus intenciones al instante. Saltó rápidamente hacia la izquierda, unió ambas manos y, concentrando toda su energía, lanzó una poderosa bala de sangre. La criatura intentó detener el proyectil, pero fue inútil. La bala atravesó su cabeza con una fuerza imparable, destruyéndola por completo. El ser cayó muerto al instante, marcando el fin de la amenaza con un eco de silencio que cubrió los escombros. Después de la lucha, Itadori permaneció un momento en silencio, observando la destrucción que lo rodeaba. Los escombros y restos eran un recordatorio del caos que acababa de desatarse, pero él simplemente suspiró con alivio antes de murmurar con tranquilidad: debo limpiar esto. No porque las personas no sepan de las maldiciones deberían lidiar con los desastres que éstas dejan atrás. Con esa determinación, y mostrando una serenidad que parecía casi inusual tras un enfrentamiento tan intenso, Itadori encontró una pala oxidada cerca de la entrada. Sin perder tiempo, utilizó su descomunal fuerza para excavar un enorme agujero en el suelo. Durante horas, trabajó en silencio, moviendo los escombros de la casa y los restos de las maldiciones que, por alguna razón desconocida, no se habían desvanecido como era habitual. Cuando terminó, depositó todo en el improvisado entierro, cubriendo los restos con cuidado y asegurándose de que no quedaran rastros visibles del desastre. Mientras terminaba, su mirada reflejaba tanto el cansancio como una tranquila determinación. Investigaré esto luego, murmuró, refiriéndose al extraño comportamiento de las maldiciones. Sin más, dejó atrás el lugar, asegurándose de que nada pudiera revelar lo que había sucedido esa noche. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Itadori se dio cuenta de un pequeño pero importante detalle que hasta ese momento le había pasado desapercibido. Había regalado toda su ropa y ahora se encontraba únicamente con su ropa interior. Además, por su impulsividad, también le había entregado su celular y billetera a la chica a la que le dio sus pantalones. Este pensamiento lo hizo inclinarse, frustrado consigo mismo. «Soy un tonto», murmuró, lamentándose de su descuido. Justo en ese momento, fue interrumpido por una voz suave que lo llamó. Al levantar la vista, se sorprendió al ver que la chica a la que había entregado su pantalón estaba observándolo desde la esquina de la entrada de la casa. Su aparición repentina lo desconcertó aún más. Se puso nervioso al notar que aún estaba en ropa interior, lo que lo hizo sentirse incómodo y avergonzado. Con una expresión algo apenada, Itadori le preguntó, intentando disimular su incomodidad: ¿te ocurre algo? La chica, sin decir una palabra, sacó el pantalón de Itadori, junto con su celular y billetera, y lo sostuvo frente a él. Esto dejó a Itadori aún más sorprendido, al darse cuenta de que había olvidado por completo esos detalles. Solo en ese momento, Itadori se dio cuenta de que la chica ya llevaba puesta ropa nueva, lo cual, aunque lo alivió, también le hizo sentirse más incómodo. En un rápido movimiento, tomó el pantalón, se lo puso apresuradamente, y, al mismo tiempo, recogió sus pertenencias. A pesar de la situación algo embarazosa, se volteó hacia ella, con una sonrisa agradecida. «Gracias por devolverme mi pantalón y mis cosas», dijo, sinceramente agradecido. Sin embargo,
Antes de que pudiera decir algo más, la chica simplemente se dio la vuelta y se fue, desapareciendo rápidamente. Este gesto sorprendió levemente a Itadori, pero pronto comprendió. Debe estar ocupada, se dijo a sí mismo, sin darle demasiada importancia. A pesar del desconcierto momentáneo, no pudo evitar sentir una leve sensación de alivio por haber recuperado sus pertenencias, mientras se preparaba para seguir con su día. Itadori siguió su camino sin prisa, absorto en sus pensamientos. Al poco tiempo, sin darse cuenta, ya había dejado atrás la ciudad y caminaba por las calles más alejadas, perdiéndose en la tranquilidad de la mañana. Sin embargo, su aspecto no pasaba desapercibido. Solo llevaba los pantalones puestos, sin camisa, lo que hacía que su cuerpo atlético estuviera completamente expuesto al aire fresco de la mañana. Esto, por supuesto, no pasó inadvertido para los transeúntes que lo observaban, algunos sorprendidos por su apariencia tan inusual, otros simplemente curiosos. A pesar de las miradas, Itadori no parecía inmutarse. Estaba tan absorto en su propio mundo que no se percató de las reacciones a su alrededor. Sin embargo, su mente seguía en lo que había ocurrido la noche anterior, y sus pensamientos seguían corriendo mientras avanzaba por las solitarias calles, inconsciente del pequeño revuelo que causaba. La incomodidad de Itadori creció a medida que las miradas de los transeúntes se centraban en él, sintiendo el peso de la atención de todos los que lo rodeaban. Sin embargo, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, bajó la mirada, apenado por la situación, mientras su mente intentaba encontrar una manera de contactar con otro hechicero. Necesitaba respuestas sobre lo ocurrido y cómo manejar la creciente amenaza que sentía a su alrededor. De repente, una energía maldita elevada alcanzó su sentido, como un presagio que le heló la sangre. Instintivamente, se puso en alerta. Se quedó quieto, concentrándose en la fuente de esa energía, esperando que se acercara. No tardó mucho en notar a dos chicos, no mayores que él, que caminaban por la misma calle. Aunque su presencia le extrañó, decidió no bajar la guardia. Su expresión se suavizó, cambiando a una más tranquila, mientras pasaba junto a ellos como si nada. Sin embargo, justo al momento de cruzar junto a ellos, los dos chicos lo miraron con una mezcla de curiosidad y desconcierto, como los demás lo habían hecho, pero algo en sus instintos les alertó de inmediato. Una sensación de peligro, vaga pero inconfundible, les recorrió la piel. Ambos chicos intercambiaron una mirada fugaz, sin atreverse a decir nada, pero sintiendo claramente que algo no estaba bien con aquel joven que había pasado tan cerca de ellos. Unos segundos antes en un templo, Momo y Okarun salieron de la casa de Momo, caminando en dirección a la escuela. La mañana, que había comenzado tranquila, pronto se vio interrumpida por una extraña sensación en el aire. Ambos sintieron, como si de repente, una presión inusual se cerniera sobre ellos, como si algo o alguien estuviera en su camino. La atmósfera se volvió densa, y la incomodidad creció en sus cuerpos. Al principio, ambos se pusieron nerviosos, sin saber de dónde venía esa sensación. Sin embargo, la tensión aumentó cuando, a lo lejos, vieron a un chico que caminaba hacia ellos, solo con los pantalones puestos, dejando su torso expuesto. Aunque la escena captó la atención de Momo por un breve momento, rápidamente desvió su mirada, sintiendo cómo la presencia pesada que había percibido se intensificaba a medida que se acercaban a él. Lo mismo ocurrió con Okarun. A medida que caminaban más cerca, ambos sintieron una presión creciente, un cosquilleo en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa sensación de peligro se hacía más palpable, y aunque el chico parecía un simple transeúnte, el peso de su energía maldita era inconfundible. Sin poder explicarlo, tanto Momo como Okarun sintieron que no podían dejar de prestar atención a aquel joven,
aunque ninguno de los dos se atrevió a decir nada, conscientes de que algo más estaba en juego. Al pasar junto a él, tanto Momo como Karun sintieron algo extraño, algo más oscuro que cualquier presencia que hubieran experimentado hasta ese momento. Era como si una entidad invisible, mucho más poderosa, los estuviera observando desde las sombras, evaluándolos como si fueran simples insectos, insignificantes en comparación. Esa sensación les recorrió la espalda, provocándoles un escalofrío que difícilmente podían disimular. El peso de esa energía maldita era opresivo, y aunque la presión los hizo tensarse, ambos chicos, sabedores de lo que implicaba mantener la calma en situaciones como esa, intentaron no mostrar ninguna vulnerabilidad. Con posturas relajadas, como si nada estuviera fuera de lo común, continuaron su camino, aunque cada uno, en su interior, no pudo evitar sentirse perturbado por la presencia que acababan de cruzar. Algo les decía que ese encuentro no había sido trivial, pero ambos decidieron no comentar nada, manteniéndose alertas mientras seguían adelante, conscientes de que el peligro que sentían podía ser solo la punta del iceberg. Punto de vista Itadori. Itadori, después de percatarse de que no ocurría nada fuera de lo normal, finalmente se relajó, aunque sin bajar la guardia. Mantuvo sus sentidos alerta, sabiendo que la situación podría cambiar en cualquier momento. Fue entonces cuando, a lo lejos, escuchó las voces de los dos chicos que acababa de cruzar. Hablaban sobre un templo y maldiciones. Al escuchar esas palabras, una chispa de esperanza se encendió en su mente. Sin dudar ni un segundo, Itadori comenzó a correr en dirección opuesta, siguiendo el rastro de sus palabras. Su lógica era simple: si había maldiciones involucradas, probablemente habría hechiceros cerca, y tal vez alguno de ellos podría ayudarlo a regresar a Tokio. Después de varios minutos de búsqueda por las calles y los alrededores, Itadori finalmente dio con el lugar. Lo primero que notó fue que, aunque el edificio parecía un templo, tenía un aspecto algo inusual, distinto a lo que había visto en otros templos. La estructura no era lo que él habría esperado, algo sobre el lugar le causaba una ligera desconfianza. Un tanto dudoso, pensó en entrar y preguntar, con la esperanza de obtener alguna respuesta o dirección. Pero antes de dar un solo paso, fue detenido por una voz que sonó detrás de él, grave y serena, como si estuviera esperando justo ese momento para hablar. Mocoso, ¿quién eres y qué quieres aquí? Al escuchar la voz, Itadori se volteó rápidamente, esperando ver a alguien. Pero, para su sorpresa, no había nadie. Se quedó extrañado, con una ligera sensación de incomodidad en el aire. Fue entonces cuando, al mirar hacia abajo, notó una pequeña muñeca de gato de la suerte, que lo miraba con una expresión de evidente molestia. El pequeño gato lo observaba con una mirada crítica, casi despectiva. Antes de que Itadori pudiera decir algo, una técnica maldita que había aprendido del director de la escuela de hechicería apareció en su mente, lo que lo hizo formular una pregunta con cautela. Tranquilamente, le preguntó al pequeño gato si había algún hechicero con el que pudiera hablar, alguien que pudiera ayudarlo. Pero la respuesta no fue la que esperaba. El gato, sin dudarlo, le dio un golpe a Itadori, casi sin mover un músculo, y le dijo con desdén: ¿hechicero? ¿Qué quieres, un truco de magia, mocoso? Si no quieres que te maldiga por toda tu patética vida, será mejor que te largues de aquí. Ante la agresiva reacción, Itadori, aunque algo sorprendido, se inclinó ligeramente, disculpándose. Sin embargo, a pesar de la actitud del gato, se mantuvo firme. Lo siento, pero no sé cómo volver a casa. Necesito hablar con alguien que controle la energía maldita, algún chamán que me ayude. El gato, al escuchar su respuesta, sonrió con malicia.
Parecía que había encontrado una oportunidad para divertirse a su manera, pensando en cómo podría engañar a Itadori para aprovecharse de su desesperación. El gato, viendo la duda en los ojos de Itadori, se echó hacia atrás con aire de superioridad, dejando escapar un pequeño suspiro antes de decir con voz grave: «Bien, niño tonto, yo te ayudaré». Itadori, algo sorprendido por la repentina disposición del gato, no pudo evitar sonreír levemente, aunque la sospecha seguía presente en su mente. Un tanto dudoso, preguntó: «¿Quién eres?». El gato, sin perder su pose orgullosa, levantó la cabeza y, con una actitud altanera, respondió: «Soy el yokai más poderoso, yo soy la *turbo abuela *.